Hola, bienvenido al canal del Universitario. Agradezco a todas las personas que se han suscrito al canal y en esta oportunidad vamos a explicarle un ejercicio que nos escribió en este caso Saúl Ignacio, que nos escribe desde Huancayo, del rico frío que se da por allá, ¿no? Entonces, mira, este ejercicio es un poco analítico más que todo para que tú puedas razonar, ¿está bien? Lo he cambiado la parte del dibujo para que sea un poco más entendible, ¿está bien? Entonces, en esta parte, en el gráfico que esté en la imagen, te dan algo así, ¿correcto? Ya está. Entonces, en esta parte de aquí, te dan que se ha desplazado 3 pulgadas, ¿correcto? 3 pulgadas. Ya está. Entonces te dicen que tú tienes estos soportes y que se está dando una carga, ¿sí o no? Entonces, cuando está una carga, ¿qué hace? Que se flexione la viga. Y lo que estaban dando era cuando ya se ha flexionado. ¿Está bien? Entonces, yo le he puesto cuando era al inicio. Y te están pidiendo que tú halles que la carga que se está generando en esta parte de aquí, que lo voy a poner F. ¿Está bien? Listo. Entonces, como un ejercicio más, como cualquier otro, ¿qué haríamos? Las reacciones. ¿Está bien? Entonces, para hallar las reacciones, te das cuenta que este cuerpo, ¿cómo es? Es simétrico, porque está 4 a este lado y 4 al otro lado, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, aquí, cuando es simétrico, ¿cómo sería? La mitad de esta carga, ¿sí o no? Sería F medios, y esta parte de aquí también sería F medios. ¿Por qué, profe? Porque es simétrico, ¿está bien? Y otra cosa fundamental, siempre las unidades trabájalo en el sistema internacional, que es el metro, y el otro que es pulgadas. Entonces, aquí yo ya tengo pulgadas, ¿sí o no? Acá, ¿qué tienes? Pies, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? Lo conviertes. Entonces dices que un pie equivale a 12 pulgadas. ¿Está bien? ¿Y tú qué quieres transformar? Este 4 pies, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dices? Tengo 4 pies. Quiero eliminar ese pie. ¿Qué digo? Un pie equivale a 12 pulgadas. ¿Está bien? Se va pie con pie, ¿qué te queda? Pulgadas. Eso sería 48. Entonces, para que no te equivoques, estas medidas lo cambiamos por 48. 48 pulgadas. Profe, no te entiendo por qué haces esa vaina. No te entiendo, profe, explícame. Mira, muchachito, desde el inicio tienes que transformarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes tu módulo de elasticidad. ¿En qué está? ¿Qué unidad? ¿Pulgadas, sí o no? Esto acá, para la inercia, te está dando en pulgadas, ¿sí o no? Entonces, para que no te equivoques al final, para que no pienses en qué unidad está y te confundas en tu examen, desde el inicio llévalo, papito, desde el inicio. ¿Está bien? Y se acaba este ejercicio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Las reacciones, ¿sí o no? ¿Está bien? Las reacciones. Te estoy explicando pasito a pasito para que no digas luego que no te estoy enseñando desde cero. ¿Está bien? Nivel cachimbo te estoy enseñando. Listo. Luego el segundo paso, ¿qué era? ¿Qué era? Corte. Cortabas la viga y aplicabas, ¿qué? Aplicar la doble integral. Listo. Entonces haces el corte en esta parte de aquí, ¿sí o no? El primer análisis va a ser el tramo AB. Pero para eso necesitas poner ¿qué? Tu sistema de referencia. No te olvides, en la horizontal el eje X y en la vertical Y. Entonces, como hemos cortado, necesitamos graficar esto, ¿sí o no? Entonces, en esta parte de aquí vamos a decir lo siguiente. Para que se vea que ordenado. Vamos a decir tramo AB. ¿Está bien? Entonces, yo te pregunto, en el tramo AB, ¿de dónde a dónde estamos yendo? Desde el origen, que es esta parte de aquí, que es 0, pero menor o igual que 48. Es el primer tramo que estamos analizando, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, lo dibujas, ese pequeño tramo, que sería esto, ¿sí o no? Ya está. Aquí has hecho tu corte número 1.
Cuando tú cortas, jovencito, ¿qué aparece? El momento. A esto de aquí lo denominamos momento en X. ¿Está bien? Entonces, pero no se queda esto solito, ¿sí o no? ¿Qué más va? En el punto hay una fuerza, ¿sí o no? Esa fuerza que es F medios. Ah, qué bacán, profe, ya está. ¿Habrá algo más? Sí, jovencito. ¿Qué es? Su distancia X. No te olvides, el corte siempre se hace a una distancia X. Y yo estoy yendo de esta parte hasta aquí. Por eso le estoy poniendo las flechitas. Ya, entonces decíamos que este momento es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque según la fórmula, ¿cómo era? Era que DI, segunda derivada, va a ser igual al momento en X. No te olvides esa parte. Entonces, para que no te olvides, ¿te parece si lo marcamos? ¿Está bien? Entonces lo marcamos esta parte, una carita para que te des cuenta con emoji. Listo, que te está sonriendo. ¿Está bien? Listo. Este momento que está aquí, yo necesito, ¿ven? Esto de acá yo necesito. Entonces, necesito despejar eso. Y para eso hemos hecho un método práctico, ¿sí o no? ¿Qué decíamos? Que el I va a ser igual a la segunda derivada. ¿Pero de quién? Del momento. Entonces, en el video anterior, ¿qué decíamos? Todos los que van en contra de este señor, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Positivos. Y todos los que van a favor de este señor van a ser negativos. ¿Está bien? Entonces, en esta parte, como este está girando en contra del momento 1, que sería positivo, que sería luego la fuerza F medios por su distancia, que es X. ¿Está bien? Entonces, toda esa parte por X. Y ahí se acabó, ¿sí o no? Todo lo que es el momento. Listo. Luego que tenías esa parte, ¿qué hacías? Integrabas, profe. Entonces, integrando, ¿qué te queda? F, cuando integras, se eleva más 1, ¿sí o no? 1 más 1, 2. Ah, qué bacán, te voy a enseñarte a sumar, ¿sí o no? Sobre 4, ¿sí o no? Listo. Pero esta parte no te olvidas que cuando integras, ¿qué aparece? Constante 1. Entonces, esto lo que ha aparecido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama con una derivada? Pendiente, pues. Aunque de ti nadie se está pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Ni tu ex, ni tu enamorada. Así de solo estás. Ya no importa. Entonces, luego integras, ¿qué más aparece? La deflexión. ¡Qué bacán, profe! Así, pues. Entonces, a este exponente, ¿cuánto le sumas? 1, ¿sí o no? Porque estás integrando. ¿Cómo sería? 3 y sobre 3, ¿sí o no? Y por este 4 sería 12. Así nomás, profe, se integra. Así nomás, pues. Y eso no has aprendido hasta ahora. ¿Está bien? Constante 1 por X más C2 porque estás volviendo a integrar, ¿sí o no? Listo. Jovencito, dime tú sí o no, que acá tienes dos ecuaciones. A esto lo vamos a llamar 1. A esto 2. ¿Está bien? Entonces, luego que hemos llegado a esta parte, la ecuación, si te das cuenta, solito te pide. ¿Qué te está pidiendo que le halles? Mira, no conoces la constante 1 ni la constante 2. Y para eso teníamos un tercer paso, no te olvides. El tercer paso que era las condiciones de frontera. Entonces decimos que las condiciones de frontera, ¿para qué utilizábamos? Para hallar C1 y C2. No te olvides, jovencito, en este método de doble integración. Listo. Entonces, como estamos analizando ese tramo de 0 a 48, tenemos que fijarnos solamente en esta parte de aquí. Para esta parte de acá, profe, no me interesa, porque esta ecuación solamente sirve de 0 a 48. No te olvides, no vayas a malograrla. ¿Está bien? Entonces, profe, la condición de frontera, yo sé que será, ¿en dónde? En los soportes. Entonces, profe, en el punto A hay un soporte y está en el tramo AB que yo necesito, estoy analizando. Entonces digo, profe, acá le pongo el punto A, ¿sí? Entonces le pones el punto A y dices lo siguiente. Su ubicación en el eje X, ¿cuánto es? ¿Cuánto necesitas para llegar acá? Profe, no necesito nada, ¿sí o no? Porque está en el origen. Entonces, ¿qué dices? Cuando X es 0, ¿cuánto será su pendiente? Profe, eso sí no me has enseñado, pues, no sé. Claro, pero obvio que no sabes. Yo tampoco ni lo sé.
Ya, entonces, pero lo que tú sí sabes es que la deflexión, ¿cuánto tiene que ser? Ese sí es cero, ¿sí o no? Y eso sí te he enseñado. Ya, entonces con esto tenemos que reemplazar. ¿En dónde? Todas estas dos ecuaciones tienen X, ¿sí o no? Tienen X, ¿está bien? Listo. Pero, ¿tú conoces la pendiente? No conoces, ¿sí o no? Entonces, esta ecuación no puedes utilizar. Entonces, siguiente. Profe, yo tengo Y, mira, acá se encuentra la Y, ¿sí o no? Y también conozco las X, ¿sí o no? Profe, entonces, ¿puedo utilizar esta ecuación, sí o no? Entonces dices, en 2, pues muchacho, en 2. Entonces digo, reemplazando en 2, pues, profe, así de fácil, así te luces, ¿sí o no? Es que tú eres un genio, pues muchacho, tú eres un genio. Entonces, ¿qué dices? El EI, profe, yo sé cuánto vale su Y, ¿vale? Cero, pues, profe. Ah, qué bacán. Entonces, a ver, la hacemos, ¿ah? No te vaya a dar derrame cerebral. A ver, lo hacemos, mira. X, ¿cuánto vale? Cero. Se elimina, ¿sí o no? Constante 1 por 0, se va, ¿sí o no? Que hayas constante 2. ¿Está bien? Entonces dices, profe, solamente me queda la constante 2. Y es todo esto por 0 es 0, ¿sí o no? Entonces, profe, ya pues, ya salió ya la constante 2. ¿Y eso cuánto es? Entonces dices que la constante 2 vale 0. ¿Está bien? Listo. Pero hasta ahí. Ya. Listo, muchachos. Entonces has obtenido esta constante 2, ¿sí o no? Ya está. Profe, creo que ya no hay más condiciones de frontera. A ver, analiza bien esa parte si hay o no hay. Mira, date cuenta. Vamos a hacer un poco de magia, ¿sí o no? Aunque van a decir chamán. Listo. Mira, en esta parte de acá, la condición de frontera es en sí un dato que tú conoces. Pero date cuenta que también te están dando un dato adicional. Te dicen que con esta fuerza F que tú no conoces, se está flexionando una distancia 3, ¿sí o no? Y justo en este punto B que estamos analizando, ¿sí o no? Entonces sí podemos utilizar una condición más, ¿sí o no? Entonces decimos el punto B. Entonces en el punto B dices que X va a ser igual a ¿cuánto? A 48, ¿sí o no? Para que llegues a esa parte de ahí. Entonces 48. ¿Y cuánto va a ser su deflexión? Va a ser 3, ¿sí o no? Lo que se está generando. Entonces si eso es 3, ¿cuánto tiene que ser su pendiente? ¿Conocerás o no? Ya, date cuenta en esta parte, solamente cuando es simétrico, date cuenta que esto va a flexionar, pero hay un punto donde es máximo, ¿está bien? Y justo es en el medio de ambos, cuando es simétrico. Y esta parte va a ser, si tú trazas una tangente, que en sí es la pendiente, en esta parte como es horizontal, ¿sí o no? Si la pendiente es horizontal, ¿cómo tiene que ser en esta parte su pendiente? Tiene que ser 0, ¿sí o no? Entonces dices, en ese punto, su pendiente es 0. Entonces, con eso trabajas. Y dices, en esta parte de aquí se me está olvidando, acá sería menos 3, porque está debajo del sistema de referencia. Ya mira, tienes estas tres condiciones, ¿sí o no? Entonces, estas tres condiciones para una instancia X. Ambas ecuaciones dependen de X, ¿sí o no? Ya, tú conoces la constante 2. ¿Qué te falta hallar? La constante 1, ¿sí o no? Entonces, ¿tú conoces la Y'? Sí conoces, ¿sí o no? En una instancia X también conoces, ¿sí o no? ¿Y qué va a salir? La constante 1. Entonces, utilizamos estos dos datitos nada más. Esto de aquí. Decimos, entonces, ¿en qué ecuación? En 1. Si tú dices en 1, ¿qué va a salir? La constante 1 también, ¿sí o no? Entonces, en esta parte de aquí sería el EI por Y que es 0 va a ser igual a ¿cuánto? A F, ¿sí o no? F sobre 4 por X, ¿sí o no? Pero X ¿cuánto vale? 48 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en esta parte de aquí sería más la constante 1. Entonces, toda esta parte que está aquí, EI por 0, se elimina, ¿sí o no? Sería 0, ¿está bien? Entonces, para que salga la constante 1, ¿qué haces esta parte? Lo mandas al otro lado restando, ¿sí o no? Entonces, la constante 1, ¿como cuánto sería?
la constante 1 sería negativo, haciendo toda esa operación sería menos 576. ¿Está bien? 576, pero ¿quién? F. Ya, ahora ya hallaste F1, la constante 1 y constante 2, ¿sí o no? ¿Para qué te falta? Este dato que es Y, ya lo tienes acá, ¿sí o no? Entonces, en la parte final, decimos de nuevamente en 2. Entonces, en 2 vas a utilizar el dato que es cuando x es igual a 48, la deflexión va a ser menos 3. ¿Está bien? Entonces, reemplazas en esa parte y dice lo siguiente. El EI, al despejando, sería y en este caso vale menos 3. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a f. F de x al cubo, ¿sí o no? X vale 48 al cubo sobre 12 más la constante 1, pero en este caso la constante 1 vale menos 576, ¿sí o no? 576 f. Luego, ¿qué más? En este caso por x, pero x ¿cuánto vale? 48 y la constante 2 que vale 0. ¿Está bien? Y toda esta parte de aquí está multiplicado por el EI, ¿sí o no? ¿Está bien? Listo. Entonces, te das cuenta que aquí F de incógnita, ¿sí o no? Porque E ya te están dando en esta parte de acá, ¿sí o no? Que es dato del problema. Y la inercia te están dando las dimensiones de la tabla, ¿sí o no? Listo. Entonces ya para terminar, vamos a decir lo siguiente. Vamos a despejar en esta parte de aquí. Listo. Entonces, en esta parte sería menos 3, va a ser igual, factorizamos f, sería f, va a ser igual en este caso, ¿a cuánto? A 48 al cubo, 48 al cubo, sobre 12, menos 576 por 48, y todo eso, cerramos corchetes, ¿sí o no? Ya está. Y todo eso está dividido entre el EI, ¿sí o no? Pero el EI, ya. Reemplazando sería el E 1,6 por 10 al cubo. Y en esta parte, como está en kilo, sería por otro 10 al cubo, ¿sí o no? Ya, vamos a hacer paso a paso. Por 10 al cubo. Y todo sería libras sobre pulgadas al cuadrado. Y todo multiplicado por la inercia. Ya. Para las condiciones de la inercia, en esta parte de aquí, te dan, esta es la tabla, ¿sí o no? ¿Está bien? El módulo. Te dice que tiene un ancho de 6 pulgadas. Tiene un ancho de 6 pulgadas y un grosor que es en este caso 0.5. 0.5. Listo. Entonces, teniendo eso, que hayas su inercia respecto a su centroide. Listo. Eso sería un doceavo de la base, que es 6, por la altura al cubo, que es 0.5, al cubo. Listo. Entonces, date cuenta que en toda esta parte de aquí, ¿cuál es incógnita? Solamente F, ¿sí o no? Y todas las unidades en esta parte superior, ¿en qué están? ¿En qué? En pulgadas, ¿sí o no? Entonces ya no te preocupas, ¿te das cuenta? Siempre y cuando lo trabajas desde el inicio. Entonces, con tu calculadora, porque no creo que la pienses con esto, porque te puedes fallar, sería en este caso 16,276. ¿Está bien? En este caso libras. Y eso sería la respuesta a este enunciado. Ahora te preguntarás, y profe, ¿qué pasó con esta parte que está aquí, no? ¿Por qué no lo has utilizado? También podías haberlo utilizado siempre y cuando no te hubieras dado cuenta que la pendiente en una viga simétrica es 0 en el punto medio. ¿Está bien? Listo.